para tener en cuenta una de las principales variables ambientales que tiene Colonia Santa Rosa es desde el punto de vista topográfico, en donde podemos observar tres grandes áreas que tenemos, que están diferenciadas por las cotas de los 400 metros de altura sobre el nivel del mar, que está delimitada justamente por lo que es las serranías de Santa María y de Santa Rosa. Tenemos una zona intermedia que estaría entre lo que son los 400 y los 350 metros sobre el nivel del mar, y una zona baja, que son áreas que tienen cotas inferiores a los 350 metros sobre el nivel del mar. Desde el punto de vista edáfico, esta es una de las variables que mayor influencia tiene en la distribución de los tipos de suelo. Y por esta razón es que esta es una de las principales variables ambientales que mayor influencia tienen en la distribución de los suelos. Es por esta razón de que les manifiesto justamente cómo estaría en grandes rasgos caracterizada el área. Bueno, Colonia Santa Rosa se caracteriza por ser muy relevante a nivel provincial en cuanto a su actividad productiva. Tenemos que se desarrollan justamente cultivos subtropicales, como lo que son las bananas, hortalizas de primicia, y también el cultivo de caña de azúcar. Y entonces, ¿qué es lo que es relevante tener en cuenta? Todas estas actividades se generan tomando como base lo que es el suelo. O sea, los nutrientes, el agua que tienen disponible, todo tienen que estar relacionado con las características edáficas. Entonces, es muy relevante, es muy importante tener en cuenta este tipo de información en el momento de tomar decisiones en lo que se refiere a la introducción de nuevas especies, a las variedades de cultivo que se pueden dar lugar, al manejo de agua de riego, a ver cuáles son los adecuados niveles para efectuar la fertilización o ver nuevas técnicas de cultivo. Y también principalmente la información que nos dan los suelos, los mapas de suelo, es ver cuáles son las potencialidades que tenemos, como también las limitaciones, de tal manera de tener en cuenta un manejo más adecuado para la zona que se quiere explotar. Entonces, en Colonia Santa Rosa, una de las cartas que se realizó es a nivel de detalle, una de las cartas de suelo, que se efectuó por parte de INTA en la década del 80. Esta carta de suelo se encuentra en formato papel, la pueden consultar en las agencias, incluso cuando pasemos toda esta parte de la pandemia, encontramos varios ejemplares más en INTA, de tal manera que los vamos a poder acercar de alguna forma para que los distintos productores puedan tener acceso a la misma. Esto es en lo que se refiere a formato papel. Tiene información de las series de suelo y de las limitaciones que presentan cada una de esas unidades. Está dividido, como podemos ver aquí, en 4 hojas, en donde ustedes lo pueden consultar, ya sea en formato papel, o lo que hicimos luego, el año pasado, hace 2 años, trabajando con los chicos de la universidad, es ajustar esta carta de suelo que se había realizado en la década del 80 en base a fotografías aéreas, ajustarla con las nuevas herramientas que tenemos disponibles, con imágenes satelitales, como mencioné al principio, con las características topográficas, de tal manera que pudimos efectuar un ajuste de esta carta de suelo entre varias personas. O sea, con este icono más que nada quiero representar en el hecho de que fue un trabajo interdisciplinario, no solamente por parte de lo que era el INTA en su momento, sino también por parte de la universidad y también con los técnicos de las agencias de extensión. El resultado de este trabajo fue pasar esta carta de suelo que estaba en formato papel a un formato digital, de tal manera de que ustedes lo puedan consultar, ya sea desde el propio libro o lo puedan consultar online. Si tienen acceso desde el celular, a lo que es desde el celular con internet, para poder observar las distintas unidades y poder ubicar dónde estaría la zona de interés y ver qué características del suelo tiene la misma. En cada uno de estos polígonos que vemos aquí, la información que contiene es cuál es el tipo de suelo, el nombre del suelo de la zona y en qué porcentaje se encontraría dentro del polígono. También tenemos
cuál es la calicata, el número de la calicata, donde contiene toda la información referente a tipos de estructura, qué textura tiene, los colores, las profundidades, la disposición de los horizontes, y cuál es la aptitud de riego. O sea, sería como una evaluación de tierras en este caso, referido a las capacidades de riego, las aptitudes de riego que vamos a tener en la zona. O sea, en sí, bueno, toda esta es la información esta que tenemos, o sea, toda esta es la información edáfica que tenemos en la región. Pero ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos puede llegar a nosotros, ver desde un punto de vista práctico, qué utilidad le podemos llegar a dar esta información base? Porque como digamos que es información que se realizó en la década del 80, pero los suelos no tienen una gran variabilidad a lo largo del tiempo. O sea, se analiza, puede existir variaciones, pero en tiempos geológicos. Estamos hablando de entre miles a varios miles de años. En lo que son los tiempos cortos, que puede ser un periodo de 10 años, los que tienen variación son los primeros 20 centímetros de suelo, y eso lo podemos abordar, analizar esa variación tomando muestras. Pero, ¿de qué nos puede llegar entonces a servir un trabajo tan viejo, se puede decir, como la década del 80? Por ejemplo, nosotros podemos tener un área de estudio, un lote, que pueden ver ahí que no tiene una gran superficie. Y si uno ve, puede hacer un tipo de cultivo de manera tradicional, considerando cuáles son los cultivos que hay en la zona, y bueno, y arriesgarse a hacer un tipo de cultivo similar al que hace, por ejemplo, que puede hacer el lote de vecino o lo que es la zona cercana. ¿Sí? Esto como para verlo en un zoom más cerca. Como ven, si uno lo ve así, capaz que en el propio terreno, no van a ver grandes diferencias. Sin embargo, si uno ve la carta de suelos en la zona, vamos a ver que ya en la región, en este pequeño lote, que son creo que 5 hectáreas, tenemos 3 tipos de suelos diferentes. 3 tipos de suelo que acá yo los pinté según su capacidad de uso para riego, en donde vemos que, por ejemplo, en este lote, que es pequeño, tenemos una zona como de bajada en donde existen varios problemas y varias limitantes del suelo referente a lo que es la estructura, la topografía y el drenaje. ¿Eso cómo lo sabemos? Porque tenemos este color, y si vamos a la leyenda, o si uno hace un clic aquí, cuando ustedes lo consulten desde el celular o desde una computadora, van a ver de que ya le está indicando que este suelo naturalmente tiene altas probabilidades que tenga estas limitaciones. Entonces, no va a ser el mismo manejo, o no tendría que ser el mismo manejo que se realiza en esta zona a lo que se va a realizar en esta otra zona, en donde ya tenemos solamente un tipo de limitación, que es la topográfica. ¿Se entiende? Entonces, la idea de tener esta información de antemano es que ustedes lleguen a comprender cuáles son las variabilidades, las variaciones que pueden existir en el paisaje, más allá de que no las puedan observar de manera superficial o como una primera vista, a simple vista. Esta es una variación edáfica, y por esa razón es de que si se realiza un cultivo con el mismo sistema de manejo en todo este lote, van a haber variaciones en la producción, ya que en esta zona tenemos 3 tipos de suelos diferentes. Entonces, esa es la utilidad que se le da generalmente a una carta de suelo, porque por ahí llega a marear a veces cuál es el nombre, pero la información referente a cuáles son las limitaciones, de saberlas de antemano, es una gran ventaja, más en Colonia Santa Rosa teniendo una carta de suelo a nivel de detalle. Ahora, ese es un aspecto que abordamos, por una parte, el hecho de que se encuentre disponible una carta de suelos que se encuentre de manera accesible de una forma más generalizada, o sea, no solamente teniendo que tener la carta en papel o yendo a una biblioteca, ver si es que la tienen o no, sino de que la puedan acceder a la misma desde diferentes fuentes desde las distintas tecnologías, ya sea una computadora o un celular. Ahora, ¿cómo continuamos trabajando desde INTA? Comenzamos a ver cómo podíamos llegar a ver la variabilidad de esos primeros 20 centímetros, porque lo que les mostré, como ya les comenté, es que esa es la carta de suelo, generalmente es la variación que tenemos hasta el metro de profundidad. Ahora, dentro de lo que son las variables edáficas,
el carbono orgánico del suelo es una de las variables que nos manifiesta de una mejor manera cuál es el estado de salud del suelo, ¿sí? Entonces comenzamos a ver cómo hacíamos para poder llegar a espacializar esa distribución de los niveles de carbono orgánico y de esa forma tener otra fuente de información que los productores, que toda la comunidad en general, puede llegar a consultar. Ahora, ¿por qué el carbono orgánico? Porque el carbono orgánico, como les dije, es un indicador de la calidad de salud del suelo. Además, vemos que los niveles de concentración dependen de la vegetación existente. La distribución de la vegetación, a su vez, está relacionada con factores topográficos. Entonces, por esta razón, es que consideramos a esta variable ambiental, la variable topográfica, como una de las más relevantes para poder analizar cómo se produce la variabilidad del carbono orgánico. Entonces, ¿cuál fue la segunda etapa del trabajo que abordamos? Es tratar de obtener un mapa continuo de los niveles de carbono orgánico o materia orgánica a 20 centímetros de profundidad del suelo. O sea, lo hicimos en primera parte como carbono orgánico, eso se multiplica por un factor que es 1,72, y ahí tenemos los niveles de materia orgánica, que son los términos con los que están generalmente más familiarizados. Entonces, para este trabajo efectuamos un muestreo, se hizo una extracción como de 35 muestras compuestas a lo largo de toda la zona de Colonia Santa Rosa. Como vemos, está representado acá por estos puntos rojos. Se tomaron las muestras en campo, eso se llevó al laboratorio para hacerle los análisis químicos de rutina, y bueno, nuestra variable estrella, que es el carbono orgánico del suelo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros con esta información? A estos niveles de carbono orgánico le hacemos un estudio estadístico que se llama regression Kriging. Regression Kriging lo que hace es permite que a partir de estos puntos que tenemos datos puntuales de los niveles de carbono orgánico, nos permite hacer una estimación de todos los valores que pueden haber de variables intermedias. Pero no lo hace teniendo solamente como dato los niveles de carbono orgánico, sino también teniendo en cuenta variables que en este caso, las más relevantes son las topográficas. Entonces, en un primer momento, el método lo que hace es un ajuste regional, y luego, incorporamos otros tipos más de variables, de errores, y hace un ajuste más local, de tal manera de tener una manera adecuada, el cálculo de de los niveles de materia orgánica. Entonces, nosotros a partir de este modelo tenemos, esta fórmula matemática, incorporamos los errores, y con esa fórmula nosotros obtenemos los niveles de carbono orgánico. Creo que me salté una, no, ahí está. Los niveles de materia orgánica, perdón, porque ya lo multiplicamos acá por el factor, de manera continua. En donde los valores rojos son las zonas en donde nos indican que habría menores niveles de materia orgánica, de contenidos de materia orgánica. Los valores en amarillo nos indica que son las zonas en donde tendríamos niveles intermedios, que están comprendidos entre los 0,5 y 1,20, más o menos, por ciento de materia orgánica, y los valores en verde son valores superiores a 1,18, en lo que se refiere a los niveles de materia orgánica. Si nosotros tenemos en cuenta, otra vez, una zona, o sea, ¿de qué nos sirve? Ya tenemos ahora dos fuentes de información desde el punto de vista edáfico. Tenemos la carta de suelo y, por otra parte, ahora ya se va a encontrar disponible lo que son los niveles de materia orgánica que tenemos dentro de los primeros 20 centímetros de profundidad. Entonces, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, un lote que tiene unas 4 hectáreas de superficie, ¿sí? Entonces, si uno pone encima la carta de suelo, vamos a ver, este lote se encuentra en la zona norte, creo, de Colonia Santa Rosa, cerca del río. Entonces, si uno ve aquí el lote y ponemos la carta de suelo, vamos a ver
que el suelo del mismo se corresponde a la serie Trinidad y nos dice que tiene una aptitud de riego de tipo 1, o sea que no tiene sí limitaciones en teoría, desde el punto de vista de las cartas de suelo. Ahora, si uno va a una página web que se llama Sysinta, ahí vamos a tener, que para eso es este número, incorpora este número, y tenemos toda la información referente a la disposición de horizontes, las estructuras que presenta, la textura, y a qué tipos de suelos se refiere, que en este caso se trata de un estipsamente típico arenoso, o sea, se trata de un suelo que tiene principalmente textura arenosa. Ahora, esto es lo que se refiere a la carta de suelo. Si nosotros además a este lote le superponemos este nuevo mapa que estamos generando de materia orgánica, vamos a ver que el lote principalmente tiene una alta probabilidad de tener bajo contenido de materia orgánica. ¿Esto es por qué? Porque al tener suelo de textura más bien arenosa, y no es muy, va a ser poco, o sea, va a ser poca, hay más frágil la estructura que se pueda llegar a dar lugar. Y la estructura de un suelo está relacionado justamente con el contenido de materia orgánica. O sea, el suelo al no tener una buena estructura es poco probable que tenga una buena capacidad para retener la materia orgánica y de esa manera esté disponible para el cultivo. Entonces ya sabemos de que si bien no hay ninguna limitación, capaz que desde el punto de vista topográfico, hídrico, en drenajes, vamos a ver de que sí tenemos una limitación en lo que se refiere a la textura del suelo. Y esa es la información que la idea es que este tipo de información sirva para tomar las decisiones referentes a los manejos. Entonces, no solamente van a saber cuál es el tipo de suelo que tienen, sino también ver dentro de los primeros 20 centímetros cuáles son las limitaciones que se pueden llegar a presentar y relacionarlos justamente con estas características edáficas. Si uno, bueno, justamente en esta zona se tomó una muestra de suelo y vemos que el nivel de materia orgánica es de 0.2. Si lo vemos, esta parte se ve como que tiene una forma alargada. Estas zonas están relacionadamente asociadas a paleocauces de la región y por eso también el tema de que tenga texturas arenosas. Ahora, esto no significa que este lote no se pueda producir, sino que tienen que tener en cuenta cuáles son las limitaciones y cuál es el manejo más adecuado para que no se produzca una pérdida en sí del recurso edáfico y se pueda llegar a tener una buena niveles de producción. Entonces, nosotros a partir de todo este trabajo que abordamos, ¿qué es lo que llegamos a observar, a concluir? De que existe información edáfica a nivel de detalle en lo que se refiere a esta área en estudio. Vemos de que se pueden llegar a aplicar estas nuevas tecnologías, también lo que se estamos avanzando, más bien desde el punto de vista estadístico, para hacer un análisis de las variables edáficas de la región. Vemos también de que existen también empobrecimientos del suelo ante manejos inadecuados. Ahora justo, bueno, no lo puse en la diapositiva, pero también observamos lotes que tienen una buena capacidad de suelo, sin embargo, al observar los niveles de materia orgánica que originalmente eran buenos, vemos que se produce un descenso. Y eso también está relacionado con el tipo de manejo que uno da lugar. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de abordar? Ver cómo se puede llegar a buscar y aplicar nuevas herramientas que estén orientadas a producir de manera sustentable. El recurso edáfico generalmente no es muy tenido en cuenta, pero por el propio desconocimiento que existe, propio desconocimiento en lo que se refiere a la información disponible. Entonces, por esas razones que desde INTA, desde la red de cartografía de suelos, estamos pasando a formato digital muchas cartas de suelo que están en formato papel y que por ahí no son tan conocidas. Por otra parte, también lo que hacemos es generar nuevas cartas de suelo en las zonas en donde se requieren y en donde no hay mucho nivel de información, sino más bien hay estudios generales. Y también vemos qué nuevas metodologías se pueden llegar a aplicar. Porque el hecho de desarrollar una carta de suelo requiere mucho tiempo, es muy costoso. Sin embargo, ahora hay nuevos modelos matemáticos que podemos ir aplicando y que nos dan un buen marco de lo que puede llegar a ocurrir. O sea, uno no se tiene que quedar tampoco con lo que ve solamente en el papel, sino comparar lo que uno observa, la información disponible, con lo que está pasando.
y de esa manera ajustar más, pero el hecho de saber cuál es la potencialidad que tiene el suelo y las limitaciones principalmente del mismo, nos da una gran ventaja para poder ver cuál es el manejo que se puede llegar a realizar en la zona. Así que bueno, nada, solamente por el hecho de participar acá en esta jornada para poder comentarles qué información está disponible. Toda esta información está disponible online. En el caso de que les interesen, me contactan, les paso los links. Son trabajos que realizamos junto con los chicos de la UNSA, bueno, junto con Nachito también ahí, que estábamos siempre trabajando como que en equipo. Y bueno, nada, solamente realizarles, bueno, un poco comentarles en qué estamos haciendo. Bárbaro, Ceci, gracias. Bueno, entonces, hasta ahí lo que teníamos era información cartográfica que nos daba también una especie de diagnóstico asociado a lo que Nacho ya venía, o lo que Ignacio Fernández, perdón, venía viendo en su trabajo a campo con la gente de Colonia Santa Rosa. Ahí salta el problema. ¿Qué hacemos con suelos que están aparentemente un poco degradados? Entonces, les comparto ahora la pantalla yo. Gracias, Ceci. Entonces, frente a suelos que necesitaban materia orgánica, que necesitaban reestructurarse, como les dijo Cecilia, el carbono orgánico en el suelo es nuestro indicador estrella, porque es como un paraguas. Debajo, si ese está presente, debajo de él hay muchas cuestiones biológicas asociadas al suelo que nos van a ayudar a que la producción sea en rindes mucho mejor, que tenga sustentabilidad en el tiempo, que no esté tan enfermo el cultivo, que podamos gozar de una sanidad mejor. Entonces, asociado a eso, lo que hacemos es hemos buscado una solución al problema. En el caso de Colonia Santa Rosa, la cuestión era poder, la materia orgánica que estaba sobrando, en realidad porque era un residuo de la agricultura, que estaba sobre el suelo, tratar de incorporarla y salvar ese suelo que tenía poco carbono orgánico disponible, volverlo a estructurar y ayudarlo a recomponerse. Entonces hemos elegido este título, yo le puse la gestión de los desechos de la agricultura, la tecnología como estrategia, porque en realidad es la tecnología la que nos va a ayudar a que de repente esto que se convirtió en un problema lo podamos solucionar o buscar una forma de solucionarlo para que en realidad se convierta en una solución y lo tengamos asociado en el tiempo a una producción más sustentable. A ver, entonces, como les decía, si repasamos rápidamente esto que yo les comentaba recién, cuando nosotros hablamos de que la producción sea posible, pensamos inmediatamente en que necesitamos maquinaria, necesitamos capital financiero, capital humano también, porque necesitamos mano de obra, necesitamos también recursos asociados a la tierra, ¿verdad? Necesitamos un espacio geográfico en donde producir. Todo eso podríamos decir que convierte nuestra producción en una producción posible. Ahora nosotros queremos ahondar un poco más sobre eso y tratar de que nuestra producción, con estos otros capitales que no debemos olvidar, porque el suelo es un capital que ayuda a producir, el agua es altamente necesaria, tanto como el suelo, el aire también, necesitamos sanidad en ciertas cuestiones asociadas al aire y a la atmósfera de la producción para que esto para que tenga sanidad, más asociado a Colonia Santa Rosa. Entonces, si yo tengo lo de la producción posible y no me olvido de los capitales naturales que necesito, entonces mi producción puede ser sustentable. No olvidarse qué significa. Poder diagnosticar los problemas. En el caso que les va a presentar Ignacio en un ratito, lo que hemos hecho es abordar los problemas. Teníamos un suelo degradado, esto no solo en Colonia Santa Rosa, es un problema repetido, una necesidad sentida en casi todos los suelos de la provincia, en algunos con una mayor calidad o más afectados, asociados también al tiempo en el que se han habilitado, mientras más hayan estado en campañas agrícolas o producción agropecuaria, más bien agrícola, suelen tener mayores deficiencias, nos damos cuenta en los análisis del suelo.
Entonces, yo tengo suelos degradados. Por otro lado, como les contaba, tenía un residuo de la agricultura, un residuo de la actividad agrícola. Y tenía también unos costos de producción que me estaban ahí complicando, en este caso, las cuestiones para deshacerme, por ejemplo, de los residuos, que en este caso hasta el momento eran desechos, era algo de lo que me tenía que deshacer, y suelos degradados, suelos que necesitaban fertilización o algún input más para que volvieran a tener la capacidad de producción que tenían. ¿Y qué nos regula todo este accionar también que tenemos nosotros? Y bueno, hay exigencias asociadas a los mercados. En el caso de Colonia Santa Rosa, como les dijo Ceci, es un punto, un núcleo de alta producción hortícola, muy conocido también por su producción citrícola, o sea que los cultivos están siempre asociados a mercados de intercambio internacional o nacionales mismos, llegan hasta producciones a Bahía Blanca, a los puertos más importantes. Entonces también estamos enmarcados en las necesidades y exigencias de los mercados. En las buenas prácticas agrícolas no es menor, cada vez la legislación y los protocolos de cómo utilizar la tierra y cómo producir se van reglando más, entonces yo necesito poder tenerlas y cumplirlas de una manera más adecuada. Esto más asociado a un marco global, las tendencias mundiales y globales que tienen que ver con la producción agropecuaria, con el uso más sustentable que les decía hace un rato, y también hablamos de qué hace INTA, qué son los objetivos de desarrollo sustentable, que ha firmado Argentina también en el marco del cambio climático y de la Convención de París. Todo esto que parece como muy lejano a nosotros, en realidad lo podemos empezar a tomar y poder hacer cuestiones puntuales y tomar cartas en el asunto, pero desde mi propia producción. Entonces esto que yo les muestro en estas primeras columnas no es más que una oportunidad. ¿Tenemos oportunidades de hacer mejor las cosas? Claro que las tenemos. ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Tenemos cuestiones que hacen más a la eficiencia y a la sustentabilidad. En este caso, les vamos a presentar una en especial, compostar. ¿Qué significa compostar? ¿Qué necesito para compostar? ¿Cómo lo hago? ¿Qué beneficios me reportan? ¿De qué se trata el compost? Bueno, si lo recorremos rápidamente, algunas cuestiones lo definen por definición, son características del compost. Primero es un proceso biológico. Si es un proceso biológico, quiere decir que normalmente suele darse, naturalmente suele darse. ¿Qué es lo que pasa? Para poderlo hacer de una mejor manera o una forma más eficiente, nosotros tocamos desde la parte técnica tecnológica algunos de sus componentes o de sus características más importantes. Pero lo definen principalmente como un proceso aeróbico. ¿Qué significa eso? Que es un proceso natural de descomposición en donde la materia orgánica principalmente va tomando otra forma a medida de que tiene humedad, de que tiene temperatura y de que tiene aire. Eso de aeróbico significa que tiene que estar en presencia de aire. O sea que nosotros tenemos que darle aire a ese sistema natural, a ese proceso biológico para que descomponga la materia orgánica. ¿Cómo se descompone? Y a través de una sucesión microbiana. Son los microorganismos que empiezan a desarrollarse en ese espacio en donde hay una temperatura, una humedad y aire suficiente, como para empezar a descomponer lo que antes era un tomate, que llegará a ser un sustrato en donde ya no lo voy a diferenciar como tomate, sino que va a aparecer más bien una tierra húmeda, un humus. Entonces es un sustrato que termina transformándose, tiene unas características asociadas al carbono y al nitrógeno principalmente, se convierte en materia orgánica asimilable, que no es menor, porque como les decía Cecilia, el carbono orgánico en el suelo es necesario, y también por otro lado, siempre estamos en la lucha permanente de la materia orgánica en el suelo, más en los nuestros, en donde es casi una deficiencia. No tenemos el desarrollo de los horizontes ni de la materia orgánica que tiene, por ejemplo, la pampa húmeda. Lo puede utilizar después como fertilizante orgánico o como enmienda. ¿Cuáles son algunas de las características que tiene este compost que yo les decía recién? Que necesita aire. Siempre que yo esté frente a un proceso de compostaje, tengo que pensar que tiene que estar aireado, de que tiene que ser en presencia de aire. Eso ya me da la idea de que en algún momento lo tengo que movilizar, lo tengo que mezclar. Por eso nosotros al compost lo armamos en pilas.
que tiene que tener humedad. ¿Para qué? Humedad y temperatura son necesarias, junto con la aireación, para que ciertas bacterias y ciertos organismos se empiecen a desarrollar en eso, que es un cúmulo primeramente de materia orgánica, o de residuos, en este caso de la agricultura, que nosotros queríamos descomponer. Miren acá, ya lo que antes era una diferenciación de, por ejemplo, tomate, residuos de caña de azúcar, algunas otras cuestiones como guano, por ejemplo, para aportar nitrógeno, en este caso, en donde ya el proceso ha llevado un tiempo, no pueden diferenciarse. La relación carbono-nitrógeno también es otra de sus características más importantes, porque yo puedo compostar y el proceso de compostaje finalmente me da una solución al pasivo ambiental o a ese residuo. Pero si yo quiero a ese nuevo material que he logrado, introducirlo en mi sistema productivo nuevamente, siendo más eficientes todavía, porque eso que antes era residuo, ahora lo estoy reintroduciendo de nuevo a la producción, y estoy salvándome de esas otras cuestiones que decía Cecilia, de suelos degradados, de falta de materia orgánica, de cuestiones como falta de materia orgánica en suelos que necesitan estructura. Entonces, si yo a eso lo quiero incorporar, también tengo que tener en cuenta esta relación carbono-nitrógeno para que efectivamente pueda actuar como un fertilizante o como una enmienda. Disculpen, pero estoy aceptando a los que están entrando y me distraigo un poco. Entonces, si yo adopto un proceso como este, ¿qué es lo que estoy resolviendo? ¿Qué resuelvo en verdad? Y bueno, resuelvo primeramente en lo que tiene que ver con los residuos, ¿sí? Con el tratamiento de los residuos. ¿Eso qué es mitigación que les puse acá al lado? Con esto que les comentaba sobre los objetivos de desarrollo sustentable y sobre el cambio climático, que parece una cosa tan extraña y tan a una escala que no podemos abordar, pero que sin embargo, empezando por tecnologías como esta, estoy cambiando mi forma de producir, estoy yendo desde una producción posible, como lo vimos al principio, a una producción sustentable. Y eso de sustentable tiene más que nada que ver con el tiempo en el que yo pueda desarrollar una producción de manera de que los rindes sean convenientes, de que los recursos y los capitales estén cuidados. Eso tiene que ver con la sustentabilidad, con mantenerse en el tiempo. Entonces, si yo trato mis residuos, estoy mitigando, que es una de las acciones más importantes del cambio climático. Por otro lado, si los convierto, por ejemplo, en fertilizantes orgánicos, o si esos residuos los puedo reincorporar a mi propia producción, y estoy ahorrando en fertilizantes químicos de síntesis inmediata, que tienen una aplicación, como ustedes me podrán decir, son mucho más eficientes, rápidamente devuelven algunas de las características que necesitamos, eso es verdad, pero no devuelven, por ejemplo, ni estructura al suelo, no devuelven la materia orgánica necesaria para el desarrollo de una microbiología en el suelo que la conocemos y a veces no la conocemos tanto, ayudan a la sanidad. Si yo a ese residuo lo convierto en un nuevo recurso, esto más los fertilizantes orgánicos me están llevando a la adaptación al cambio climático, adaptarme a las nuevas formas de producir. Esas nuevas formas de producir lo vamos a tocar levemente, pero también tienen que ver con algo que se llama agroecología. Y no la agroecología pensándola desde la escala de producción, sino pensándola desde el abordaje y el paradigma que significa. ¿Qué es eso? Yo quiero ser más sustentable, yo quiero mantenerme en el tiempo, quiero darle diversidad al sistema. Si yo le doy diversidad al sistema es más estable, porque al ser más diverso no tiene tanta dependencia una variable de la otra. Si yo le doy poca diversidad, cuando se cae una de las variables, se destructura el sistema. Si tengo muchas variables, el sistema es más estable, porque las relaciones son muchas, entonces no hay una linealidad directa. Eso le da más estabilidad. ¿Y qué significa estabilidad? Significa sustentabilidad. ¿Y qué significa sustentabilidad? Que yo en el tiempo voy a tener los mismos rindes, que yo en el tiempo voy a poder seguir produciendo de la misma manera. ¿Qué? ¿Poniéndole más plata? No, poniéndole más cabeza, poniéndole más tecnología. Por eso
decíamos la tecnología como un aliado para resolver. Si ya está hecho el diagnóstico, podemos encontrar una solución. Avanzamos una más, y solo mostrarles qué podemos compostar. Todo podemos compostar, todo lo que sea materia orgánica, lo que tenga residuos de comida, de casas, de la producción agropecuaria, de la producción agrícola, perdón, de la producción hortícola, todo se puede compostar. Pasando, una de las características principales del compost es esto que están viendo acá, de poder diferenciar lo que teníamos en la entrada del proceso, a no poder diferenciarlo más y a tener un producto alto en carbono, con una buena relación carbono-nitrógeno, que es fácilmente asimilable y que puede actuar como fertilizante o enmienda. Podas de árboles también se pueden compostar, de pasar de esto a tener esto acá, por ejemplo. Camas de pollos, lo que está asociado a la cría de caballos, todo podemos compostar. Miren acá, a la derecha, cómo se nota que tiene humedad, y también miren a la izquierda cómo se nota que tiene temperatura. Ese humo que se ve ahí, que no es más que vapor, significa o es una muestra de la actuación microbiana de esa pila. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué hay vapor? Porque hay muchos organismos o microorganismos trabajando. Al trabajar generan calor, y al generar calor generan vapor, se va evaporando cuando yo lo empiezo a mover. ¿Se acuerdan? Les dije, necesitamos aireación, necesitamos que el aire entre. Para eso yo lo empiezo a mover esa pila para que vuelva a ingresar oxígeno, y me doy cuenta de que está funcionando la historia esta de compostar porque hay temperatura. ¿Ven? Esta temperatura de paso es un saneador de los procesos. ¿Qué quiere decir? Que al llegar a una determinada temperatura me estoy cerciorando o estoy tratando de que no haya microorganismos asociados a lo que puede ser falta de inocuidad o de sanidad en pilas como esta. Bueno, yo hasta acá les presento lo mío y después vamos a hablar al final un poquito de esto. Pero rompamos preconceptos. ¿Qué quiere decir? Que podemos hacer las cosas mucho mejor, que si tenemos un diagnóstico efectivo, nos hemos dado cuenta del problema, hay formas de solucionarlo, tenemos maneras de abordarlo. Ahora Nacho les va a contar qué pasó a partir del problema, del diagnóstico de Ceci, y cómo estuvimos trabajando para poder ayudar a los productores que nos han apoyado tremendamente, y eso hay que reconocer, creyeron en nosotros, tuvieron la paciencia de tener gente trabajando en su finca hasta ajustar la tecnología, y llegamos a una solución efectiva de un problema. Nachito, Ignacio Fernández, te invito a que sigas vos y les cuentes el caso de Colonia Santa Rosa. Bueno, muchas gracias Anita, muchas gracias Ceci, agradecido también a todas las personas y a todas las que van entrando a la charla. Bueno, la idea de la charla mía es contar un caso práctico de adopción de esta tecnología, que es el compostaje. Muy bien, entonces, para todos, soy Ignacio Fernández, pertenezco a la Agencia de Extensión Rural de Orán, en el norte de la provincia de Salta. El trabajo que llevamos a cabo fue en Colonia Santa Rosa, con una finca denominada Cabure, una finca hortícola, pero también produce caña. En lo que es hortalizas, hay un 80% de tomate, ¿sí? Junto a otras hortalizas como son las berenjenas, los tomates cherry, los ajíes. Y bueno, en esta imagen o vista aérea, las parcelas que tienen en producción de hortalizas en la finca están ubicadas en la zona baja, ¿sí? También colindando con caña de azúcar o cultivos como cítricos, ¿sí? Estas las menciono ahora porque son una de las materias primas que utilizamos en las pilas de armado de compostaje. Bueno, justamente este problema que se mencionó y que venimos comentando desde el principio,
Entendemos que los suelos hortícolas carecen y año a año van perdiendo lo que es la materia orgánica y como consecuencia la vida del suelo, los microorganismos. Esto ocasionado porque la producción se da en los meses de febrero hasta octubre, inclusive noviembre en algunos casos, ¿sí? que obviamente las condiciones climáticas son favorables para hacer estos cultivos de primicia, y bueno, el movimiento y la preparación del suelo se hace en meses de alta precipitación y humedad. Esto ocasiona una mineralización rápida de la materia orgánica o carbono, y por consecuencia la vida se va perdiendo. La idea del trabajo en la finca fue acercarnos y bueno, dialogar con los dueños, Juan y Joaquín Ibarri. Ellos vienen trabajando ya hace años con un manejo integral de distintos manejos, ¿sí? Como son las coberturas, ¿sí? Las rotaciones, la incorporación de guano, y propusimos poner en práctica también dos tipos de manejo, que uno es el compostaje y el otro la generación de humus de lombriz o lixiviado de lombriz y la reproducción de microorganismos. En una primera etapa que vamos a centrar la charla mía va a ser sobre el compostaje. Pero también tenemos algunas experiencias sobre humus de lombriz, la reproducción de las lombrices y la reproducción de microorganismos. Bueno, estas son fotos del 2018. Desde el 2017 venimos trabajando en la finca, ¿sí? Primero capacitando, ¿sí? y bueno, capacitando a los encargados y viendo de que se ajuste todo el sistema a poder realizar, en este caso, por ejemplo, en el 2018, que logramos cerca de 2 kilómetros de compostaje, y bueno, en este año lo tenemos incorporados en el suelo. Las materias primas que utilizamos, que son de la zona, gracias a que hay mucha producción, se puede encontrar bastantes residuos con carbono, como son residuos de la caña de azúcar, que le decimos rack, acerrines y virutas de cajonería, lo que es la producción de banana, también los pedúnculos florales, que actualmente se están descartando, ¿sí? Se desechan, se arrojan al río, y bueno, ocasionan contaminaciones, descartes hortícolas, residuos de las podas también, y algo que estamos utilizando también como experiencia es la incorporación de carbonilla a las mezclas. En cuestión de nitrógeno, materias primas como los guanos, nosotros estamos trabajando con un guano que es de Pichanal, del frigorífico Bermejo. Si bien hay una disponibilidad grande de guano, está concentrado solamente en algunos productores o feedlot que hay, tanto de guano bovino como de gallinazas. Entonces hay una logística grande y el costo que tienen los guanos para ser llevados hasta la zona hortícola a veces son elevados por las distancias. También hicimos pruebas con descartes de soja, harina de sangre, residuos verdes de frigorífico, los descartes frutícolas y los descartes hortícolas. Bueno, como verán, ahí hay 8 mezclas con las que venimos trabajando desde la institución, pero queremos destacar en este momento esta mezcla, que es el residuo de la caña de azúcar, o sea, las hojas de la caña de azúcar, el guano bovino y los descartes hortícolas. Todas estas mezclas dieron un producto de excelente calidad, estabilizado, y que la verdad que en las pruebas que hicimos obtuvimos una excelente enmienda con buenas características físicas y biológicas. Pero esta ¿Nacho? se destacó. Sí. Disculpa, ahí quizás te puede ayudar Seferino, que tiene los análisis de esto, ¿qué te parece? Y vos después seguís contándoles cómo se fue asociando este producto a la producción total. Mira, Anita, acá tengo como producto logrado una enmienda, y justamente tengo en la presentación un poco el análisis biológico, ¿sí? Y un análisis químico, que simplemente lo que voy a hacer es nombrar lo que es tricoderma, como les decía, en esta
mezcla de hojas de caña de azúcar, guano y descartes hortícolas, ¿sí? Obtuvimos como algo que llama la atención, tricodermas, ¿sí? Que eso hizo que se diferencie del resto de las mezclas. Ahí seguramente esto lo hicimos en el laboratorio de fitopatología de Yuto, con Ceferino, y seguramente ahora en la próxima charla, cuando les toque, comentará todos los análisis que venimos haciendo desde el lado biológico, que es importantísimo, y bueno, cómo nos preparamos para los próximos análisis ya directamente en el suelo. Para continuar acá, como la finca en la que venimos realizando, tenemos como logrado, decimos, una enmienda con buenas características, y de todas destacamos esta mezcla, que como verán en los análisis químicos, ¿sí? También del laboratorio de forraje con Jimena, tenemos por ejemplo esta mezcla que con un buen porcentaje de materia orgánica, una relación carbono-nitrógeno baja, pero con buenos contenidos de nitrógeno. Esto entendemos que es debido a los descartes hortícolas. Una buena conductividad también, que es importante muchas veces en los guanos que utilizamos, no vienen con una conductividad alta por la alimentación de los animales, ¿sí? Y un pH neutro a básico. A futuro queremos llegar a obtener desde la finca, con INTA también, haciendo los análisis y buscando hacer crecer todo este trabajo, un fertilizante orgánico. O sea, esta enmienda o compostaje que tenemos, nos gustaría hacer prueba este año, agregando harina de sangre y vinaza. La harina de sangre como para aumentar los niveles de nitrógeno, y la vinaza por su condición de tener mucha concentración de potasio. El fertilizante orgánico a futuro, la empresa nos gustaría llegar por un lado, no depender tanto de los fertilizantes sintéticos. Actualmente estamos utilizando fertilizantes sintéticos, pero bueno, a futuro no sabemos cuándo, pero la idea es de trabajar así. Hoy se hace una fertilización integrada, o sea, utilizamos las enmiendas más pensando en esto que le decía de la vida y de aumentar la comida para los microorganismos, que sería la materia orgánica. También tenemos en esta filmina se puede ver que también estamos haciendo algunos ensayos en algunos viveros de ahí de la zona, viveros citrícolas. Ahora más adelante les voy a mostrar una presentación, como sustrato, y también incluimos el lombricompostaje. Eso es un resumen de qué es lo que hicimos y hacia dónde vamos desde el trabajo en la finca. Bueno, esto es importante, se puede ver a su izquierda la incorporación de la enmienda, ¿sí? Es el compostaje obtenido en 3 meses, ¿sí? Como lo dijo Anita, está ya totalmente desintegrado y no se puede observar la hoja de la caña de azúcar. Ya van a ver cómo se mezcla. Bueno, si bien por lo general los guanos se los suelen incorporar en profundidad, ¿sí? Es un tip que queremos presentarles, y una forma en la que nosotros fuimos manejando, que justamente tuvo mucho poder la decisión de los dueños de la finca, Juan y Joaquín, también en un grupo al que pertenecían, que había unos asesores enormes de acá de la Argentina, como Fabio Pérez, que vienen trabajando sobre esto de manejos integrales, de no solo apuntar a una cosa, sino por ejemplo, la cobertura, la ubicación del guano o del compostaje o de la enmienda. Al colocar acá a su derecha ven un gráfico donde tenemos el compostaje ubicado arriba, que es de color más oscuro, marrón, más oscuro, ¿sí? Arriba colocamos una cobertura vegetal o un mulching orgánico, la cinta de goteo y el mulching plástico. Todavía no nos podemos deshacer del mulching plástico. Eso es importante porque cuando uno coloca el guano en profundidad se generan ácidos grasos volátiles, o sea, compuestos fitotóxicos para las plantas, y muchas veces los microorganismos, por la falta de oxígeno, no logran trabajar sobre ese guano, y
y bueno, no causa el efecto que queremos y que podría ser mejor incorporado de que, como mucho 15 centímetros de profundidad, a 15 centímetros de profundidad. Este es un ejemplo entonces de la incorporación más superficial del compostaje. Se puede ver en la foto, en la imagen de la derecha, la actividad microbiana, la diversidad microbiana, cómo están trabajando. Se ve el compostaje en un color más oscuro, y el mulching orgánico, que es la hoja de la caña de azúcar, ¿sí? Más arriba. Obviamente, esta enmienda se hizo 2 meses antes y nunca se dejó de humedecer también el bordo, tendiendo a mantener la vida y fomentando la actividad microbiana sobre estas hojas y en el suelo. Rápidamente tuvimos las plantas bueno, prendieron en el suelo, ¿sí? Como pueden ver en las imágenes, y a algunos les llamaron la atención, ahí está la cobertura, es una cobertura sembrada por la empresa, se llama Mulato, ¿sí? que tiene como, está sembrado como cultivo que nos presta un servicio, nos brinda un servicio, que como los trasplantes son en febrero y hay temperaturas hasta de 40 grados, bueno, nos ayuda a generar un ambiente, un microambiente en las plantas recién trasplantadas que favorecen a que se establezca más rápido y haya menos pérdida. Bueno, como verán, después, en un momento, una vez que las plantas prenden, ya se pasa una segadora, ¿sí? Entre los bordos, y a futuro quisiéramos incorporar esto que ya en Chile se está haciendo, que es el manejo de la cobertura con los animales. Esto es una cosa que quisiéramos hacer, pero bueno, hay que ver el tema de las BPA, cómo adaptar estos tipos de sistemas con lo que hoy te marcan las BPA con los abonos, el guano en medio de los cultivos. Bueno, ven las plantas, estas fue un ensayo sobre dos bordos de tomate de 70 metros, ¿sí? También se fue incorporando ahí con uno encargado, Rafael, que le agradecemos mucho, porque sin ellos no se podría haber hecho este trabajo. Van incorporando el humus de lombriz líquido. En ese mismo momento, cuando arrancó el compostaje, también llevamos núcleo de lombrices para aprender a criarle y a hacer crecer esos núcleos y hacer crecer las camas. Entonces, comenzó en el momento una enfermedad que habló en la charla pasada Seferino Flores, que es Raltonia, ¿sí? Una bacteria que afecta, y Colonia, por lo que comentó CF, también está propensa, digamos, a esta enfermedad. Justo teníamos nosotros un lote con antecedentes de 2015, y bueno, a su derecha pueden ver las rayas con compostaje, y a su izquierda pueden ver cómo fue arrasando con todos los tomates por la bacteria esta que es Ralstonia. Para pasar rápidamente, el ensayo, lo primero y bueno de todo esto es que se pudo cosechar tomate. Tenemos ahí un rendimiento por cada raya de 2.480. El tomate es un totorino de la empresa Elsa Sadens, ¿sí? Y por lo general, en buenas condiciones, está rindiendo 76.000 kilos por hectárea. La verdad que nos conformamos con que hayan sobrevivido las plantas, y yo quiero mencionar y decir que no es solamente por el compostaje, sino es por todo un trabajo que se va haciendo, la separación de la cinta de riego del bordo a tiempo, y bueno, el continuo enriquecimiento de materia orgánica de años también sobre estos bordos. Actualmente en la campaña 2020 tenemos 23 hectáreas, ¿sí? En la zona baja, como les dije, en un suelo muy arcilloso, que se viene comportando bien este año, que es un año atípico, ya sea por la pandemia o por algunas cuestiones climáticas que hubo en la zona, y que ocasionaron la inundación, sobre todo en esta zona, de las plantas. Pero bueno, la verdad que se sigue manteniendo un buen plantel de plantas, y bueno, bien. Estas son imágenes de esta semana de las plantas.
Bueno, como les decía, les voy a comentar ahora sobre la prueba de esta misma enmienda enriquecida con carbonilla, ¿sí? Utilizamos la carbonilla del 1% como para aportar minerales al compostaje y como para aportar un material estructurante que sea más esponjoso el sustrato. Como verán acá, nosotros lo que hicimos fue la misma enmienda enriquecida con sustrato, pero cuando la llevamos a probar al vivero de Tuma, el vivero citrícola, lo que hicimos fue tamizarla, o sea que filtrar un material más chico, con partículas más pequeñas, ¿sí? Y que llevamos un par de bolsas y también que alcanzó para 20 macetas para el filtrado o tamizado, y para 10 macetas de 15 litros alcanzó el sustrato sin tamizar. Es el mismo sustrato, nada más que tamizado, o sea, más mineralizado y sin tamizar. La verdad que es lindo mostrar las imágenes porque se obtuvieron muy buenos resultados, ¿sí? La variedad cortante o el pie de injerto se llama Troyer, y el 4 de noviembre fueron plantadas. Acá se ven se ve el sustrato 1, o sea, el tamizado. Esta carbonilla, como viene de la ruta 81, vino con algunas semillas de especies de esa zona, ¿sí? Pero no causó mayores problemas. Van a ver en las imágenes que siempre el sustrato 1 se ve la germinación de semillas. El sustrato 2, al tener una textura más gruesa y al estar protegido, quizás no generó que emerjan las semillas, ¿sí? Este es un testigo comercial de GrowMix, ¿sí? Que utiliza siempre la empresa para sus viveros. Contra él es el testigo de nuestro sustrato. Ahí se ven las plantas abajo también más grandes, pero se ve un desarrollo importante de las plantas. Esto era el 19, o sea, el 4 de noviembre hicimos la plantación, y el 19 ya habían plantas con buen desarrollo. Acá se puede ver a su izquierda el sustrato 1 y el sustrato 2 a su derecha, el sin tamizar a su derecha y el tamizado a su izquierda, ¿sí? Se ve una planta bastante fuerte y rústica creciendo, y acá está el testigo más chico. Siempre son fotos del 13 de diciembre, ¿sí? Que fue creciendo bastante bien. Se puede ver ya al 13 de diciembre, o sea que casi 25 días después, ya el sustrato 1, el tamizado, ya comienza a tener diferencia con nuestro sustrato 2, ¿sí? Que es sin tamizar, se ve unos 10 centímetros de diferencia. Y bueno, eso como para que se entienda mejor, acá tenemos dos imágenes. La imagen de la derecha, tenemos de izquierda a derecha el sustrato tamizado, ¿sí? Donde ven también la plantita abajo creciendo, la semilla emergida, con una gran diferencia de altura y de porte. Al medio está el sustrato nuestro sin tamizar y el sustrato comercial al final. En el sustrato comercial ya se veía deficiencias, ya se comenzaban el 13 de diciembre, ya se comenzaban a ver deficiencias por ese amarillamiento en el ápice de la imagen de la izquierda. Y bueno, el 15 de enero, ya próximos a colocar la yema, a hacer el injerto, se puede ver en esta imagen a su derecha las plantas con nuestro sustrato, los dos sustratos, sustrato 1 y 2, con el mismo tamaño, y es abismal la diferencia. La verdad que muy contento. Se hace también en el vivero, también se fertiliza, ¿sí? Cuando comenzó la deficiencia de nitrógeno, que se veía ese amarillamiento en el ápice, bueno, se logró fertilizar. Ahí se fertilizó a todo el lote por igual, y bueno, la verdad que este es el resultado. Bueno, para terminar, agradecerle mucho a los encargados también de la finca, Rafael,
José Luis y Sombra, que sin ellos uno no puede trabajar, y la verdad que entendieron perfectamente todo el proceso y siguen acompañando en todo el trabajo que llevamos a cabo. Muchas gracias. Bueno, ahora que Ignacio presentó los resultados a campo, les vamos a mostrar de mano de Ceferino. Ceferino es ingeniero agrónomo, trabaja en la Estación Experimental de Yuto, es realmente una eminencia en todo lo que es fitotoxicidad, en lo que es los análisis para los laboratorios de sanidad de Yuto también, así que los dejo con él, que nos va a contar cómo fueron las pruebas a estos sustratos y cómo se decidió también cuál era la mejor mezcla para llevar a cabo los ensayos, ¿no? Cefe, por favor. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por su participación. Comencemos con la disertación. Acá le he dado un título que se llama Microorganismos, de la actividad supresiva a la diversidad microbiana. Muy importante que contextualicen esto, porque lo que ustedes están viendo del resultado del trabajo de los diferentes técnicos de INTA es un producto, que se ha obtenido por un largo periodo de proceso, donde han intervenido fincas, ingenieros agrónomos, grupos de trabajo externos a INTA, han ido desarrollando, formando un concepto. Para mí es una evolución lo que se ha obtenido directamente. Por eso este slide, nosotros estamos a la mitad del camino directamente. Se ha caminado mucho tiempo desde conceptos que suponíamos que para mejorar la productividad y la sanidad del cultivo de tomate nosotros deberíamos partir de mejorar las variedades de semilla, de incrementar las dotaciones de fertilizantes, de mejorar el riego, de mejorar la estructura del suelo, y siempre tratando de armar un paquete tecnológico que nos lleve a una mejor productividad y mejor sanidad del cultivo. Pero tanto ingenieros, productores, como empresas del medio nos dimos cuenta de que había un tope, había algo que no estábamos entendiendo, que no entendíamos. Y bueno, desde hace mucho tiempo se comenzó a trabajar en lo que estuvo presentando Nacho, y se analizó el tema de la materia orgánica. ¿Pero por qué la materia orgánica? Porque la materia orgánica tiene un secreto para muchos, una realidad para muchos otros técnicos. El secreto que la materia orgánica guarda vida, guarda diversidad microbiana, guarda microorganismos, que en realidad es la base, la base para el sustento de las interacciones microbianas, que a la vez son el sustento para el reciclaje de nutrientes en el suelo, que a la vez cumplen infinidad de funciones directamente. Y ese es el punto en el cual tenemos que trabajar, los microorganismos del suelo directamente. Siempre hemos hablado del agua, de los fertilizantes, de las variedades, todo, pero hay una cosa que como ingenieros no es que no hemos tenido en cuenta. Generalmente hemos dejado relegados sin análisis directamente los microorganismos del suelo. Y ahora, los microorganismos del suelo, ¿cómo lo constituimos en el campo? A través de la materia orgánica, porque la materia orgánica es el sustento para la vida del suelo. Esa materia orgánica que año a año en nuestras condiciones de climas tropicales, subtropicales, con elevadas temperaturas, perdemos continuamente, es fundamental para albergar y mantener la vida en el suelo y mantener las interacciones microbianas del suelo y generar un concepto, que lo he mencionado al comienzo, de suelo supresivo. Impedir que los suelos manifiesten las enfermedades a través de las interacciones microbianas que tienen en el suelo. Y ahora eso ha crecido más. No solamente impedir, ¿por qué no favorecer el desarrollo de ese cultivo a través de la utilización de microorganismos? No solamente Sí, por favor. Disculpa, ¿te animás a compartirnos tu pantalla, la presentación? La tengo compartida, disculpa. Ah, estamos viendo el escritorio, ¿está bien? ¿Eso es lo que tenemos que ver? No, espera. Ah, disculpa que te interrumpa. Sí, mil disculpas, porque yo estoy compartiendo la pantalla
Compartirle ahora la sí. presentación. Ahora, ¿Ver? Ahora ahora, sí, genial. Ahora sí, gracias. mil disculpas, pero yo acá parecía que lo compartía. Muchísimas gracias. Vuelvo un ratito al comienzo, me detengo, porque el tema esto es actividad supresiva y diversidad microbiana, un proceso que nos está llevando a estar posicionado en la mitad del camino actualmente directamente. Ya hemos tenido en cuenta todas las condiciones para mejorar un factor bien importante, la microbiología del suelo. Y nos detengamos un momento en lo que está produciendo el Nacho, los productores con los que está trabajando el Nacho en Colonia Santa Rosa, esa materia orgánica. Vayamos a qué hace la materia orgánica, aparte de enriquecer los suelos con microorganismos. La materia orgánica en el suelo lo que hace, mejora la estructura del suelo. Es fundamental para un buen desarrollo de raíces. Produce una aireación en los suelos arcillosos y produce agregados en suelos arenosos, para lo que hablaban al comienzo de la presentación, la mejora de esos suelos arenosos, y aumenta la capacidad de retención hídrica de un suelo. Todo eso hace la materia orgánica que está produciendo Nacho en sus trabajos, junto con las empresas, junto con los productores, mantiene constante la temperatura, y son factores que nosotros siempre hemos pensado en químicos, en variedades, en rastrear mejor el suelo, y nunca hemos pensado en esto, en la mejora de la materia del suelo. Y un factor bien importante, porque nosotros suponemos siempre, más fertilizante, más productividad, más fertilizante, más productividad, eso tiene un techo. Porque ¿dónde guardamos ese fertilizante en el suelo? Y un factor bien importante, que los fertilizantes que nosotros agregamos al suelo se almacenan en la materia orgánica. La materia orgánica es como una madeja, es como un entretejido que se encuentra en el suelo, que tiene la capacidad de retener los nutrientes en el suelo. Y no solamente retenerlos, sino también conservarlos a lo largo del tiempo, reciclarlos, transformar esa materia orgánica y poner a disposición de nuevo la planta. Es fundamental. Hasta ahí, materia orgánica, de lo que nosotros generalmente como ingenieros agrónomos conocemos y trabajamos abundantemente. Y este grupo de trabajo ha encarado esto, que la materia orgánica es la fuente de sustento de la vida del suelo. Aumenta la vida del suelo, aumenta la diversidad microbiana, el complejo de microorganismos. Se habla de billones de microorganismos del suelo que están interaccionando con la planta, que están liberando sustancias que promueven el crecimiento de la planta, que están interaccionando con microorganismos. Acá una esquemita que yo siempre muestro a mis productores o a la gente con la que trabajo. Cada uno de estos dibujos en forma de bastones, estas cadenitas, representa la vida del suelo. Y lo que se está presentando, lo que presentó Nacho, lo que presentaron los otros expositores, es pensar en esto, en que un factor de gran importancia para mejorar la productividad, mejorar la estabilidad productiva de nuestros cultivos, es tomar en cuenta que necesitamos mantener la vida del suelo, direccionar la vida del suelo para mejorar la calidad de nuestros cultivos. Y es que Nacho y otras empresas están obteniendo esos resultados. Y recién estamos al comienzo del gran camino, pero yo estoy completamente seguro que es por donde tenemos que movilizarnos directamente. Los microorganismos del suelo colaboran con la planta directamente. Ahora, desde el laboratorio, desde el grupo de protección vegetal del INTA de Yuto, cómo trabajamos en este proceso desde fitopatología. Nosotros usamos poblaciones de microorganismos indicadores en el suelo. Lo que nosotros hacemos es analizar el suelo, la diversidad microbiana del suelo, a través de microorganismos indicadores. Hay muchas otras formas complejas de analizar. Trabajar a nivel de ADN, hacer extracciones de ADN, ver la cantidad de microorganismos vivos totales por gramo de suelo, pero bueno, nosotros trabajamos a través de microorganismos rizoféricos viables. Tomamos una muestra de suelo, la introducimos en nuestro laboratorio y de ahí analizamos la cantidad de microorganismos que obtenemos por gramo de suelo, pero solamente observando las poblaciones de microorganismos que denominamos microorganismos indicadores de la estabilidad del suelo. Eso es lo que se analiza. Y en el laboratorio se analizan las poblaciones de hongos totales, de tricodermas,
de bacterias totales, de pseudomonas, de bacterias formadoras de endosporas bacterianas, donde está el grupo, donde está Bacillus, y el grupo de los actinomicetes. Pero concretamente nosotros exploramos una pequeña, una ínfima cantidad de la población total de microorganismos del suelo, casi exigua, pero son nuestros indicadores de la calidad del suelo. ¿Por qué indicadores de la calidad del suelo? ¿Por qué? Porque tricoderma es un agente de control biológico, controla fusarium, controla otras enfermedades del suelo, pero también es un agente promotor de crecimiento. Por eso yo en mis suelos hortícolas desearía tener poblaciones altas de tricoderma. Hongos totales, ¿por qué un indicador? Porque la cantidad de hongos totales me da la riqueza en materia orgánica. Si yo tengo mucha materia orgánica en el suelo, mi cantidad de microorganismos va a ser elevada. El tema de Pseudomonas fluorescens es una bacteria con una alta capacidad de promocionar el crecimiento, pero también es muy lábil en el suelo. La ausencia de esta bacteria me indica que hay algún disturbio, alguna perturbación en el suelo para analizar directamente. El tema de Bacillus, los Bacillus son bacterias que directamente se dedican a promover, liberar sustancias al medio que defienden al sistema radicular de la planta. Y de igual modo los actinomicetes, que son grandes proveedores de antibióticos a nivel del suelo. Cada vez que comienzan las lluvias en nuestra zona productora de régimen monzónico, y uno siente ese olor a tierra húmeda, son los antibióticos de los actinomicetes que uno huele. Y nosotros queremos recuperar toda esa vida, devolverle al sistema radicular de nuestra planta de tomate, y de ahí avisorar un nuevo camino, darle vida al suelo, incrementar rendimiento a través de mejorar la biodiversidad microbiana del suelo, estabilizar los nutrientes del suelo y incorporar todo aquello dicho sobre la materia orgánica en el suelo. Esto es lo que se hace en el laboratorio. Esto es el medio Kimbe, donde nosotros observamos las bacterias fluorescentes. Estas bacterias son bacterias fluorescentes. Estas son plaquitas de Petri en donde nosotros aislamos el agente patógeno. Este es para Phytophthora cinnamomia en palto. Acá tenemos cajitas de Petri en donde acá hay diferentes medios de cultivo. Este es un medio selectivo para el recuento de hongos totales directamente en el suelo, donde nosotros vemos las colonias. Entonces nosotros en el laboratorio recontamos los microorganismos vivos que están activos en el suelo, que son poquitos, pero son nuestros indicadores. Y ustedes miren cómo hay una variación en esa población de microorganismos. Ahora, ¿qué importancia tiene este trabajo? Esta importancia. En análisis de suelo que realizamos desde el laboratorio, nos dimos cuenta de que, por ejemplo, en esto que no se nota bien porque está muy chiquitito, pero era la forma de poner todo, acá dice unidades formadoras de hongos viables por gramo de suelo. Hay muchos suelos que no tienen nada. O sea, suelos esqueléticos desde el punto de vista microbiológico que no contienen vida. Entonces, ¿cómo a esos suelos sin contenido de microorganismos vamos a pedirle que nos produzcan muchos kilos de tomate? ¿No? Es complicado, entonces tenemos que devolverle la vida al suelo. Y por acá, por ejemplo, miren todos los análisis de suelo que realizamos, y acá tricoderma. Casi en una sola muestra se encontró 6,6 unidades formadoras de colonia por gramo del suelo, exiguo directamente. Entonces, esas son las cosas que nosotros queremos, que el Nacho está buscando. Mejorar la materia orgánica, y a través de la materia orgánica mejorar la diversidad microbiana del suelo, y así que interaccione la planta en los microorganismos benéficos y los microorganismos patógenos, y alcanzar un nuevo equilibrio directamente. Recuperar la vida del suelo. Las unidades formadoras son de Bacillus, por ejemplo. Bacillus, por ejemplo, ustedes miren que hay una población mucho más alta de Bacillus. Bacillus por gramo del suelo, acá estamos hablando de una población de 11 millones aproximadamente, por arriba de los 11 millones por gramo en esta muestra de suelo. Pero hay otros suelos que tienen poca cantidad, para que ustedes vean que hay toda una diversidad de suelos. Pero en términos generales, la diversidad de microorganismos en el suelo hortícola de nuestra zona son muy bajos directamente. O sea, hay mucho camino por recorrer. Y la materia orgánica es la metodología o es la herramienta con la cual disponemos de mejorar la diversidad microbiana del suelo. Eso es el eje de la charla directamente para mí. El de Pseudomonas fluorescens, miran, hay unos suelos que tienen valores altos de Pseudomonas fluorescens, pero en general son valores bajos. Consideren que estos valores son valores bajos en general
Estos son suelos, muestreos de suelos a campo directamente, suelos comunes, suelos con incorporación de material orgánico, otros sin incorporación, para que ustedes tengan un pantallazo de lo que son la diversidad microbiana en suelos hortícolas de nuestra región directamente, para que vean cómo van variando directamente. ¿Y por qué llegamos a esto? ¿Por qué queremos esto? Partimos, nos vamos un poquito para atrás al laboratorio y vemos esto, interacción microbiana. Acá ustedes, esto es tricoderma, un organismo de control biológico, y ustedes ven cómo las cepas de tricoderma inhiben el desarrollo en este caso, creo que es Fusarium oxysporum. O sea, hubo mucho trabajo previo directamente a esto, para llegar a estas conclusiones, desde el punto de vista del INTA directamente, trabajos básicos de interacción microbiana. Acá se ve cómo están los microorganismos creciendo, cómo los microorganismos interaccionan. Eso es lo que hacen los microorganismos, interaccionan entre ellos. Nosotros queremos rescatar esas interacciones, favorecer las interacciones que permitan un mejor acompañamiento del desarrollo de la planta y sean detrimentales o sean supresivos para la manifestación de hongos patógenos en el suelo. ¿Y por qué se llega a todo este trabajo? Como bien decía Nacho, esto es un proceso, porque nosotros siempre como ingeniero agrónomo la herramienta del producto químico, los productores lo mismo, ingeniero, ¿qué le he hecho? Tengo la plantita mal. Y ahí nos damos con esto. Esto es uno de los primeros trabajos que hemos realizado. Estos son, no muestro qué producto, para no quemar a algunas empresas, pero cada uno de estos son mezclas de productos químicos brindadas por asesores y por empresas para el control de la podredumbre radicular por Fusarium en plantaciones de tomate para la zona de Pizarro. Este es el testigo sin producto químico. Y ustedes miren cómo está, esta es la incidencia. Todos los productos químicos han tenido una incidencia mayor al testigo. ¿Por qué? Porque en realidad la herramienta para el control de Fusarium oxysporum no está en el suelo, no está de la mano de los productos químicos. Y de ahí hemos tenido que aprender con los productores, con las empresas, con los asesores que buscaban, necesitamos otra alternativa. La alternativa la está desarrollando el Nacho ahora. La alternativa la está desarrollando el Nacho y sus productores en Colonia Santa Rosa. Exactamente. Y ese es un punto crítico. El otro punto crítico también que nos ha llevado a toda esta conceptualización es lo que nosotros en el laboratorio evaluábamos. Acá hay un ensayo donde nosotros tenemos un tratamiento, materia orgánica, o sea, incorporación de materia orgánica a un suelo común del campo. Acá, microorganismos matricoderma en un suelo común. El testigo, que es un sustrato comercial que se usa para hacer plantines generalmente. Materia orgánica 2, siempre en un porcentaje solamente. La utilización de micorrizas, la utilización de tricodermas y materia orgánica. Microorganismos, materia orgánica. El testigo absoluto y el tricoderma. Pero, ¿qué es lo que pasa acá? Todos los que están con microorganismos, sin microorganismos, que provienen del suelo común donde le incorporamos los microorganismos o la materia orgánica, están por acá abajo. Y por acá solito, acá arriba, queda nuestro testigo, nuestro sustrato. ¿Por qué? Porque el sustrato es muy rico en materia orgánica directamente. Muy rico en materia orgánica y en condiciones para el desarrollo de la planta. Y entonces acá yo en el laboratorio me he dado cuenta que no solamente eran los microorganismos, podría tener tricoderma, bacillus, pseudomonas, azospirillum en el microorganismo que vos quieras, pero si ese microorganismo no se asociaba a un suelo con condiciones adecuadas para que se manifieste ese microorganismo, tampoco servía de nada. Y ahí desde el INTA nos dimos cuenta de que no era solamente el microorganismo, que no solamente era la materia orgánica, sino era un conjunto, un concepto que teníamos que manejar. Y ahí llegamos a las evoluciones del Nacho. Lo mismo en diámetro de tallo, y ahí, chiquitita mi presentación, pero de ahí para conceptualizar y apoyar el trabajo que se está haciendo en Colonia Santa Rosa con las evoluciones de los compostajes de Nacho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Efe. Muchas gracias a todos. Y ahora para terminar de redondear las ideas, y no olvidarnos de esto que nos ha vuelto a marcar Ceferino, y en lo que hemos ido abordando desde cada uno de nosotros, ¿qué es lo que estamos pensando? Estamos cambiando el paradigma directamente. No queremos seguir produciendo altamente dependientes de ciertos insumos.
de que para yo tener un buen rinde tenga que agregarle al sistema siempre, porque si tengo que siempre agregarle al sistema inputs para mantener los rendimientos, por ejemplo, mi sistema depende mucho. Si es dependiente, no es sustentable, es lo que hablábamos hace un rato. No se mantiene en el tiempo, lo tengo que andar sosteniendo todo el tiempo, no se sustenta solo. No queremos más eso. Estamos bajo un nuevo paradigma, es otra forma de pensar la producción. Es otra forma de pensar la producción teniendo en cuenta, como les decía, un fertilizante de síntesis química, como bien lo dijo Ceferino, es inmediato, puede ser, no se los voy a negar. Tiene más concentraciones, no le vamos a negar, pero es de síntesis química y es inmediato. Y ahí termina, una vez que es absorbido, no tenemos más beneficios sobre ese input que le acabamos de poner al sistema. En cambio, esto otro, estamos hablando de otra cosa, no solo del beneficio inmediato, sino estamos hablando del tiempo, estamos hablando del sistema, estamos hablando de mantenerlo sustentable. Estamos pensando de otra manera, estamos cambiando el paradigma. Y sobre eso también les quería contar esto que estuvimos hablando con Nacho muchas veces. Como habíamos visto recién, el que yo les dije, rompamos estos preconceptos de que no hay una mejor forma de producción, podemos mejorarla. Hasta ahora venimos con este esquema casi mental y también asociado a lo que nosotros podemos hacer o a cómo nos movemos. Una economía lineal, materia prima, capitales, eso me genera bienes y servicios, que son los que después yo puedo comercializar en el mercado. Obviamente, en esta transformación que hay acá, suele tener pérdidas asociadas a la misma, al mismo proceso, y estos bienes y servicios me generan esta cuestión que suele ser subproductos, que pueden ser residuos, que suelen ser lo que nosotros habitualmente llamamos basuras, descartes, pensando en que ya no sirven, en que no tienen más futuro que ese, y hay que deshacerse. Esa forma de economía lineal la queremos transformar, que tiene altas externalidades y altas ineficiencias. Pensemos en esta otra cuestión. Esto de economía circular, esto de pensar en una agroecología, no malentendida, sino buscando en que el sistema agrícola se rija por las normas ecológicas que ya conocemos, en que tenga diversidad, en devolverle al suelo la capacidad de ser un sistema por sí mismo, que de hecho lo es, tiene atmósfera, tiene materia orgánica viva, tiene también un sustrato inerte, tiene aire, entonces devolverle al suelo esa capacidad de transformar y de formar, de ser un sustrato en serio, devolverle a la producción agrícola o a la producción agrícola hortícola diversidad para que no sea altamente dependiente, para que pueda resistir o para que pueda mitigar y adaptarse mejor a los cambios, son las nuevas bases conceptuales de lo que estamos desarrollando. Y nos hemos metido en esto otro que les quiero contar, economía circular. ¿Qué significa esto? Que, de nuevo, tengo materia prima, tengo bienes y servicios que genero con esta materia prima y capital, pero también tengo los residuos que tenía antes y en vez de deshacerme, en vez de que sean basuras, que sean desechos, los estoy volviendo a meter al sistema. Estoy tratando de ser más eficiente, de que no haya residuos, de que los desechos o los residuos o lo que me sobra no sea más que el nuevo recurso para el próximo eslabón productivo. ¿Qué estoy pensando con esto? En disminuir las externalidades, en ser más eficientes. Estoy pensando en lo que decía Ceferino. O lo transformo y lo vuelvo a mi sistema, al sistema que ya tenía, o lo transformo y genero un nuevo sistema de producción o un nuevo sistema de generación de bienes y servicios. Estoy hablando de una cuestión más eficiente. Estoy hablando de no perder lo que antes, o de transformar, mejor dicho, lo que antes tenía catalogado o tenía pensado como un desecho, como una cuestión de la que me tenía que deshacer, darle una nueva utilidad y volverlo al sistema. ¿Y por qué creo que esto es posible? Porque lo hicimos, lo hemos probado. De hecho, Nacho lo probó, les mostró lo que antes era residuos de cosecha de caña de azúcar, que es como realmente lo conocemos, eso significa el RAC, que estaba molestando, que ya no sabíamos muy bien qué hacer, se ha transformado a través de una tecnología, por eso les dije, es una gestión aliada, lo hemos probado, CEFE lo constató en el laboratorio,
lo transformamos y lo volvimos al sistema de la selvita, y también lo podemos meter en un nuevo sistema de producción. Puede ser input para nuestro sistema principal o para otro nuevo. Nuevos caminos, un nuevo paradigma, buscar otra manera de producir más eficientes para que sea sustentable en el tiempo. Con este concepto y con estas ideas que hemos remarcado cada uno en sus presentaciones, vamos a terminar esta charla. Y ahora, si ustedes tienen consultas que les han surgido o algunas dudas a través de las presentaciones, les pido por favor las escriban en el chat y las vamos a ir leyendo. Muchas gracias, chicos, gracias por haber trabajado una vez más en equipo. Esta es la forma en la que solemos abordar los problemas en INTA. No siempre los resolvemos de una manera muy rápida, pero la verdad es que lo hacemos siempre con alta suficiencia y tratando con mucha responsabilidad de que sea de manera efectiva. Así que contarles que INTA es grande y que trabaja en conjunto siempre. Bien, Cecilia, bueno, hemos escuchado la exposición de los 4 técnicos que han estado, como decíamos al inicio, en esta tercera charla virtual que estamos presentando desde el Insta de YouTube. Así que te voy a leer algunas de las consultas que han ido llegando. Dice, ¿tienen estimación de la relación entre superficie por tonelada tratada de residuos? Nos pregunta alguien ahí en el chat. ¿Podrías volverla a leer, Clau, disculpa? Sí, si ustedes tienen estimación de la relación entre superficie por tonelada tratada de residuos. No sé si se ¿querés responder? Mira, Nacho, no se escucha. Sí, de lo que yo conozco, mira, es muy poco lo que se está utilizando, o sea, la cantidad de residuo que tenemos, no sé cuánto, pero de que es mucho, en banana se produce una gran cantidad de residuos, tenemos todos los residuos de cosecha, a la terminar campaña nos queda mucha materia orgánica en el campo directamente que se puede aprovechar, y también una cosa que lo ha trabajado muy bien el Nacho, que es la maloja de la caña de azúcar. Hemos trabajado en ensayos pequeños con el Nacho y es excelente la maloja, yo creo que residuos no sabía cuánto, pero que tenemos para transformar en materia orgánica útil para el cultivo, yo creo que hay en abundancia. Perdón, ahí hago un comentario yo también. Exactamente, los residuos que se generan todavía, como decía Anita, no se trabajó sobre un sistema que incorpore esos residuos y se le dé valor a esos residuos, ¿sí? Por eso estamos en estos trabajos probando para que, por lo general, los sistemas productivos se apropien de la tecnología. Tenemos esto que mostré son ejemplos de 2 fincas, el vivero de Javier Tumas, ¿sí? También está con los pedúnculos florales de banana, también que antes se lo arrojaba y no se los aprovechaba. Hoy estamos trabajando para darle un valor, ¿sí? Pero en el norte estamos comenzando recién a aprovechar y obviamente desde el ejemplo en algunas fincas que ya van adoptando esta tecnología y que nos gustaría obviamente que a futuro se vean resultados, cosa de que todos puedan darle el valor que hoy nosotros vemos que tienen los residuos. Bien, Nacho, hay otra consulta que te realiza Facundo, dice, ¿a qué te referís cuando hablas del lombricompuesto? Lombricompuesto líquido, si es similar al té de compost. Sí, desde la finca, ¿sí? Nosotros pensamos en el compostaje solo como alimento para los microorganismos y pensamos el lombricompuesto, el lixiviado nosotros tenemos cunas de lombrices que uno va alimentando con el mismo compostaje. Cuando se riega, de a poco uno va recogiendo un lixiviado, ¿sí? Entendemos que ese lixiviado posee una gran cantidad de microorganismos, ¿sí? Que después los inyectamos en el sistema de riego por goteo. Ese es el camino al cual queremos llegar desde hoy.
pero todavía no tenemos análisis concretos por ejemplo, desde que es este año en el que deberíamos comenzar a medir cómo crece la población microbiana en el suelo después de inyectar esos lixiviados de las camas de lombriz. Pero lo estamos haciendo y tengo algunas imágenes si desean verlas. Bueno, también nos pides que puedas mostrar de nuevo el corte transversal de la pila y explicar sus partes. ¿De la qué? De la pila, dice. El De la corte pila de transversal. ¿Esa es una pregunta para mí? Sí. En tu presentación tenés la pila de compost en un corte transversal. No, es creo el que no. mulching lo que vos tenés, Nacho. Ah, el bueno, el mulching. mulching. Ah, no, ahí está. El Sí, mulching. ya entiendo cómo no hago la presentación Está buena mostrarla diapositiva esa, está buena para para explicar. Quizás a modo de imagen no pude mostrar bien lo que sería, pero a ver, me detengo y explicamos ahora con gusto. Debe ser esta. La idea de mostrar en este gráfico, esto sería el bordo del suelo. ¿Se ve, Seferino, Anita, me ayudan? ¿Se ve el puntero del mouse? Sí, ahí está. Se ve Este es perfecto, el gráfico de la derecha. Sí, ahí No está en perspectiva, creo que esa es la confusión, no es una perspectiva, es solo un corte transversal, desde arriba hacia abajo. Pero explícalo, Nachito, explícalo de nuevo. Bárbaro. Sí, exactamente, es como un corte transversal de este bordo. En primer lugar, nosotros hacemos un pequeño movimiento del suelo, pero sobre el bordo, no se mueve, el suelo nunca queda desprotegido, ¿sí? Entonces, lo que quise explicar en el gráfico es un corte, ¿sí? Transversal de este bordo. Entonces, esto sería el suelo o el bordo, ¿sí? Lo que está en marrón claro, y lo que está en marrón oscuro sería el compostaje o enmienda, ¿sí? Después tiene un A y un B, y entendemos que ese compostaje va a interactuar por los microorganismos que tiene y por los microorganismos también que tiene el suelo, ¿sí? Se va a generar un ambiente distinto en este sector A, que está marcado con unas líneas blancas, ¿sí? Diferente a lo que puede pasar en este sector B del suelo. Esta es una idea porque nosotros a futuro debemos medir, ¿sí? Esta actividad microbiana en este sector, que es el sector donde mayor actividad va a haber biológica, ¿sí? Entonces, eso capaz que, no sé si se entiende, me vuelves a preguntar, y eso sería el bordo. Y arriba, con esta línea puntiaguda verde clara, simula lo que sería un mulching orgánico, o sea, colocar hojas de caña de azúcar a la vuelta del bordo, protegiendo tanto el compostaje como el bordo, protegiendo la vida y generando un microambiente para los microorganismos. Con esta forma de incorporación, ¿sí? de la enmienda, nosotros conseguimos en algunos de los ensayos encontrar lombrices, o sea, se genera un clima muy adecuado para la macrofauna descomponedora también de este materia orgánica. ¿Se entiende? Sí, creo que ahora queda más clara la... Muy bien. Bien, después había otra pregunta, dice si se relaciona la incorporación de residuos con la variedad textural del horizonte A de los suelos, dice Nacho. ¿Y qué altura tiene B? También era otra de las preguntas que nos hacían. Perfecto. Nosotros entendemos que desde el bordo para abajo, A tiene
de 5 a 7 centímetros, que es donde vamos a encontrar una mayor actividad biológica. Y el largo del bordo, el alto del bordo son 35 centímetros por lo general en hortalizas. Bien, bien, bien. Seguimos entonces, te leo otra de las preguntas que hace Pamela. Ella dice, ¿se ha hecho un análisis económico de los costos evitados por la no adquisición de insumos artificiales frente a este escenario de uso de residuos, compostaje in situ e incorporación local de la enmienda producida? Qué linda pregunta. Sí. Ahí A está ver, Pamela. no sé si Pamela Anita... es una de las participantes que ha ido dejando varios comentarios también dentro del chat, así que Qué bueno. vamos a responderle. A ver, Anita, vos, Josefe. Sí, la verdad que si bien no está hecho el análisis, pero podemos hacerlo fácilmente, o sea, en realidad puede ser una de nuestras próximas acciones, poder establecer, porque como les dijimos hasta el momento, lo hemos determinado en el laboratorio, lo entendemos conceptualmente, esto de poder reincorporar, de ser más eficientes, esto de lo que les decía de economía circular, pero poder darle un valor real, un valor numérico, eso estaría más que bien. Igualmente, tendríamos que indagar un poco más, no solo en lo que es asociado a la no utilización de fertilizantes y químicos, sino también a esto de poder medir, que habría que ver cómo se puede medir el servicio ecosistémico asociado al suelo, que es lo que decía Seferino. Volverle a devolver al suelo microorganismos y también estabilidad, como decía Cecilia, o estructura, eso es algo que nos va a hacer un poco más difícil o un poco más, o vamos a requerir de acciones asociadas a la economía ambiental o a la economía de los recursos, seguramente alguna herramienta asociada a eso, para poder determinar qué es lo que le estamos devolviendo realmente al suelo y cuánto vale lo que estamos poniendo si adoptamos un sistema como este en relación a otros, ¿no? O sea, lo de la síntesis química, lo del ahorro, lo del costo evitado, es como más simple, más sencillo, más directo. Ahora, lo asociado al servicio ecosistémico, bueno, eso tenemos que valorarlo. Tefe. Claro, está bien de buscarle un costo y ver la factibilidad, pero lo que pasa, la realidad es que nuestro sistema productivo ha llegado a un punto tal de que nos tuvimos que dar cuenta de que este era un factor que era determinante para mantener nuestro sistema productivo. Porque si no teníamos que abandonar nuestros lotes de tomate y buscar nuevos arriendos para seguir produciendo tomate porque el sistema ya no daba. El nivel de insumos se iba incrementando año con año, las enfermedades no lográbamos frenarlas y la disminución del rendimiento no dejaba de caer el rendimiento. Por lo tanto, hay que analizarlo mucho más allá del costo directamente. Esto es bien importante que se conceptualice. Esto es algo que tenemos que valorizar desde el punto de vista de la recuperación del suelo. Sí o sí hay que hacerla. Y después, lo bueno que esto que está trabajando el Nacho nos aporta es que es bien flexible. En cada agroecosistema o en cada localidad veremos la materia orgánica más económica de trabajar. Nosotros estamos rodeados de caña de azúcar, tenemos la maloja, el otro los que estarán al lado de un feedlot tendrán los residuos del feedlot directamente y iremos adecuando. Pero de que esto no tiene que ver con el costo, esto tiene que ver con una necesidad de mantener nuestros sistemas productivos, de verle vida al suelo y hacer eso que nosotros siempre pensamos, los suelos, siempre el concepto está, a medida que pasan los años de producción, los suelos decaen en rendimiento. Bueno, tenemos que hacer el vuelta para atrás. A medida que los años van pasando, los suelos se van recuperando. Eso es el concepto con el cual tenemos que manejar esto. Así es. Ana. No, era rescatar eso que lo venimos diciendo también en la charla, es un cambio de paradigma. Esto se trata de buscar otras formas, porque las que venimos haciendo evidentemente no están funcionando. ¿Por qué lo decimos? Y porque tenemos sobrados conocimientos ya desde el laboratorio, en el campo se ve, hasta en la cartografía podemos darnos cuenta de cuál es el deterioro de lo que estamos provocando en los sistemas ambientales.
tampoco lo hemos medido, ¿no? El deterioro que hemos provocado a los sistemas ambientales no tiene medición económica ni financiera hasta este momento. O sea, si hubiera que hacer los análisis de costo-beneficio, estoy más que segura que quizás saldría perdiendo el sistema actual. Así que la valoración económica siempre es una herramienta, pero el reconocimiento técnico y el cambio de paradigma que les estábamos diciendo es la fortaleza que tiene lo nuevo, y no es basado en una ideología, en el mal sentido de la palabra lo digo, sino está asentado fuertemente en cuestiones medidas, medibles, comprobables. Nos hemos dado a la tarea de buscar la manera de que esto que pensábamos que podía ser una solución, probarlo en el campo, reafirmarla en el laboratorio, volverla al campo. Estas son muchas pruebas, no es que la tecnología llega y se adopta inmediatamente. Necesita ajustes, necesita medidas, necesita, como decía Nacho, es un proceso. Lo que hoy les mostramos es un proceso que lleva un tiempo, pero estamos más que convencidos. Seferino se los muestra desde lo más pequeño, desde el laboratorio, desde lo más medible, de lo más palpable, de que este es el camino en realidad. Entonces, volvamos de nuevo a la diversidad, volvamos de nuevo, como yo les decía, para que la producción sea posible necesitamos algunas cosas, pero para que sea sustentable necesitamos internalizar el concepto de que tenemos capitales ambientales, que son los recursos naturales que hay que cuidar, tanto como la máquina, tanto como el capital humano, tanto como los procesos de producción. Tenemos que volver a pensar en nuestros capitales naturales, que hasta el momento lo único que hicimos fue erosionarlos capaz. Ahora busquemos otra manera de volver a manejarlos. Esta es una alternativa. Gracias, Ana. Hay otra consulta aquí en el chat. Preguntan si hay diferencias en cuanto al uso de guano solo con respecto al uso del compostaje. Bueno, para esa pregunta, sí. Sí, a ver, hay también una falta de conocimiento por la experiencia. Hoy nos permite decirte que muchas veces uno compra un guano y no, al no estar manejado o ser viejo, se ha quemado, y muchas veces no encuentra diferencia. Hoy en el común están muchos productores convencidos de que el guano de chivo es el mejor, el guano de caprino, ¿sí? Y creemos y entendemos que es porque las cantidades que se generan y son lotes viejos se van estabilizando a lo largo de los años, a diferencia del volumen que se genera de guano de gallina o, por ejemplo, o de los feedlots de vacunos. Entonces, ese tipo de guanos donde se saca, digamos, el guano, se lo amontona, se quema, no está bien procesado, manejado, es el que hoy capaz que se está comprando, y obviamente no va a ser de buenas características, y vamos a encontrar una gran diferencia entre los guanos, primero. Y después, la verdad que entendemos que la mejor enmienda que uno pueda tener hoy es la que haya sufrido un proceso de descomposición aeróbica, que es el compostaje. ¿Seferino? Bueno, mirá, para apuntar a ese tema, considera que vos echarle guano a un campo así haya estado en tiempo de estacionamiento, todo es como comer arroz crudo directamente. Es la mitad es eso directamente. Porque el guano es un elemento tóxico. Vos lo tenés que procesar, lo tenés que compostar, adecuar para llevarlo al campo. El compostaje, el guano es el inicio del camino. Hoy sabemos que el guano como está, no. Compostado tiene que ir al campo. Eso tiene que quedar bien clarito. Sí, exactamente. Igual que las aguas, por ejemplo, los purines de cerdo, necesitan el manejo de las excretas, en este caso, que es lo que están preguntando, necesitan procesos tecnológicos de estabilización, sea compostar, como dice Cefe, o sea pasarlos por un biodigestor, pero se necesita, antes de incorporar a la producción, que estén estabilizados. Nacho sabe, porque va a mi oficina, vuelve e intercambiamos muchas veces con esto,
¿Qué era lo que le decía a Ana cuando veía los compost? Fíjate que esté estabilizada la pila. No la pongan si no está estabilizada. El proceso tiene que terminar. Esa es otra cosa. Una vez que uno inicia un proceso de compostaje, el compostaje recién es apto para aplicarlo cuando está estabilizado. ¿Qué significa eso? Que ya no sufre diferencias de temperatura, ya no tiene calor, ya no se diferencia la materia con la que inició, o sea, es todo una sola masa uniforme, como les he mostrado hace un rato, pero sobre todo ya no tiene calor. ¿Qué pasa si no está estabilizado el compost que yo agrego al campo? Bueno, así como el compost estabilizado y bien formado tiene características que me ayudan a la mejora de la producción, un compost no estabilizado lo que va a hacer es seguir el proceso de compostaje en el suelo. ¿Eso qué significa? Que va a tomar temperatura, que va a tomar humedad porque la necesita para seguir los procesos, porque los organismos siguen viviendo en ese espacio, en esa matriz que ustedes están incorporando. O sea que más que ayudar, lo que van a hacer es provocar inhibiciones en el crecimiento de la planta, porque va a tener alta competencia por la humedad, por el agua, y va a tener calor, cosas que no le sirven a la planta para nada. Otra cuestión asociada al manejo del compost es eso, necesitamos que el proceso llegue hasta el final, necesitamos que esté estabilizado. Un compost estabilizado es el que recién se puede aplicar. No se apliquen, traten de no aplicar, saquémonos de la cabeza de que el nitrógeno que aporta la bosta va a estar disponible cuando yo lo ponga al bosteo directamente en mi campo. No siempre es así, es como si yo pusiera el residuo de la cosecha de caña, porque es carbono orgánico, yo sé que es carbono orgánico, lo entierro directamente y ya estoy esperando que esté disponible la materia orgánica o el carbono para asimilar en la planta. No es así, necesita un proceso. El proceso en este caso es tecnología, es manejo, es otra forma. Otra cuestión, los compost tienen una relación carbono-nitrógeno, que eso les había marcado al principio, y que también en los procesos de compostaje se siguen. Esa relación carbono-nitrógeno es la que me da la capacidad de que, aparte de ser un estructurante natural, tenga características de poder darme fertilidad, de poder generarle a la planta un beneficio. Muchas gracias, Ana. Bien. Después aquí hay un comentario que nos deja Carlos. Dice, el análisis económico está en que al usar compost se está cuidando el suelo, dice, mejoramiento de fertilidad. Además, no tiene un impacto ambiente negativo como sucede al usar insumos artificiales, y lo económico es que no necesita tener capital alto para poder producir compost. Creo que esto tiene que ver con todas las explicaciones que han ido dando ustedes durante la exposición. Perfecto. Como para redondear la idea, Ana. Sobre eso, decir también que, como les habíamos contado, el compostar es un proceso biológico. En realidad no es una invención de laboratorio, ni de Ceferino, ni Nacho, ni mía, ni de Cecilia, que agarró muestras de cartografía y armó es un proceso biológico, o sea, biológicamente, naturalmente, esta descomposición suele darse. Lo que nosotros hacemos, como les comenté al principio, es intervenir e ir midiendo parámetros que le son específicos al compost para poder determinar, para acelerar los procesos, para que tenga continuidad, para que se lleve a cabo correctamente y para después utilizarlo. Y hacerlo de una manera mucho más mecánica, para que esto en el tiempo nos resulte asible, digamos, porque si no se complica después con todos los manejos de una finca, asociarle una en la que no sabemos cuánto poner, ni cómo, ni dónde, ni cuándo, también se complica. Entonces, el proceso es un proceso natural, es un proceso biológico. Formas de hacerlo hay muchas, pero hay algunos parámetros que le son muy característicos al compost y que son por lo general las medidas o son las que se tienen que llevar de registro para que el proceso lleve a su finalización de la manera más conveniente, ¿no? Cefe, ¿vos querías aportar algo ahí?
No, sigamos, está bien. Yo tengo acá una pregunta para Ceci, que me enviaron a mí por WhatsApp. ¿Te la hago, Ceci? Dale, Si Meta. existe, es un productor de Colonia Santa Rosa que quedó sin batería en el teléfono. Pero si existe o tienen forma de tener un índice verde de cobertura, un índice de cobertura verde. Sí, tenemos los modelos para definirlo, todavía no lo calculamos porque nos estamos enfocando primero en difundir estas dos fuentes de información que hay, y una vez de que ya nos conozcan, justamente que empiecen a hacernos esas preguntas. Pero sí, nosotros tenemos los modelos y en Colonia tendríamos la información base para poder llegar a calcularlo. Hoy en día no está calculado todavía, pero sí lo tenemos en cuenta a futuro. Capaz que le podés contar qué es el índice verde a la gente. Sí, el índice verde se trata de, es un índice digital que se hace en base a imágenes satelitales, en donde nos indica cuál es el estado de la vegetación, pero en un determinado momento. Se puede hacer un análisis en el tiempo y bueno, pero generalmente es como una fotografía, vendrá a ser, para hacerlo así de una manera más sencilla, una fotografía del estado de la vegetación en una fecha, en donde, bueno, eso se le dan distintos valores y te da una idea de, por ejemplo, en qué estado fenológico está el cultivo, generalmente en el caso de los cultivos, ¿no? Eso como que, bueno, a manera así general. Solamente de que en caso de Colonia Santa Rosa nosotros tenemos esos índices calculados, pero a nivel regional, o sea, en lo que se refiere, por ejemplo, a todas las provincias de Salta y Jujuy. En Colonia Santa Rosa necesitamos imágenes de mayor definición para poder llegar a estimarlos. Gracias, Ceci. No. Bien, vamos a dejar este espacio para que ustedes puedan cerrar con alguna idea, para que los participantes se vayan con la finalización ya de este taller virtual que hemos tenido en el día de hoy. Y bueno, agradecerles a todos la participación. Hemos dejado también en el chat los mails de cada uno de ustedes, para que los participantes puedan comunicarse, responder o consultar sobre alguna duda que les haya quedado de este taller. Y también decirles que el material, el video de esta charla va a estar próximamente en nuestras redes sociales, así que bueno, si entran a la página de INTA-YUTO, ahí van a poder ver el video de este y de las anteriores también, de las anteriores charlas que se realizaron. Así que bueno, si alguno tiene alguna idea para cerrar este taller, lo dejamos. Y bueno, agradecerles a todos, tanto a los disertantes como a los participantes de este taller virtual. Muchas gracias por haberse conectado y por haber estado con nosotros compartiendo esta experiencia que queríamos traerles. Gracias al equipo de trabajo, siempre es un gusto volver a verlos. Esto es un proceso, como dijo Nachito y como dijo Cefe. Creemos y estamos muy convencidos de que es un nuevo camino, esto es un cambio de paradigma, lo tenemos que entender así, lo que significa que vamos a tener que recorrer nuevos caminos, pero creemos que es necesario. Tenemos vastas alertas de que ya la producción como se venía dando no puede seguir. Necesitamos una producción que pueda mantenerse en el tiempo, que sea sustentable. Necesitamos darnos cuenta y concientizarnos de que los capitales naturales hay que cuidarlos. Los recursos no son infinitos, son escasos, y cuando entendemos la escasez, entendemos esta necesidad de administración. Y administrar significa dar un poquito, poner, volver, empezar a tener conciencia de lo que utilizamos. Así que les agradecemos mucho el tiempo, agradecemos a Yuto por habernos prestado la casa. Gracias, Seferino, tu explicación siempre es un lujo. Gracias, Nacho, el trabajo a campo fue excelente, siempre con mucha calidad. Ceci, muchas gracias. Nuestro apoyo de teledetección impecable como siempre. Muchas gracias, Clau, también por moderarnos y acompañarnos. Y gracias a todos por haber estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, así que así vamos por final. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias a todos los que participaron.